de compartir la palabra, de llevar el mensaje de salvación a todos los hogares que se conectan con nosotros. Gracias, Dios les bendiga. Vamos a continuar con la serie de Filipenses. Hoy vamos a terminar esta serie del libro de Filipenses. El tema es el tema 6 y el tema de hoy lo he titulado Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Filipenses capítulo 4 verso 13, por favor. Filipenses 4 verso 13. Y vamos a leerlo en voz alta, con fe, con gozo, con alegría. Es un solo versículo, así es que los animo que lo leamos todos juntos. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos juntos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De nuevo lo leemos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, amado Dios, por esta hermosa tarde que nos has concedido para venir a alabarte, a adorarte, a bendecir tu santo nombre y a ser edificados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por la vida de cada hermano y cada hermana que ha dispuesto su corazón, su mente, su tiempo, Señor, para venir a ser edificado a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pon tu mano en tu corazón, por favor. Vamos a hablar con el Espíritu Santo y dile con todo tu corazón, con fuerza, con fe, dile: amado Espíritu Santo, mi vida está en tus manos. Cámbiala, transfórmala, úsala conforme a tu voluntad. Te ruego que me reveles tu palabra, que la grabes en mi mente y en mi corazón, que me ayudes a vivirla para poder compartirla. Te ruego que me sanes, que me restaures, que me liberes, que me bendigas y me llenes de tu amor. Te ruego que tu poder y tu gloria permanezcan en este lugar, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Aleluya. Gracias, Jesús. Pueden sentarse. Bien, como lo hemos venido diciendo en toda esta serie, en cada una de las predicaciones, en cada uno de los temas, este libro de Filipenses lo escribió el apóstol Pablo. Vamos a estarlo recordando para que se nos grabe también. Lo escribió el apóstol Pablo y lo escribió precisamente cuando él estaba preso en Roma, esperando ser pues condenado, esperando ser ya juzgado, ¿verdad? El lugar y fecha, según los escritores, fue 60 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y el propósito de este libro fue precisamente motivar a la iglesia de Filipenses a que se mantuvieran firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una palabra también para nosotros. Además, para que mantuvieran la unidad y la hermandad en la iglesia. A que no olvidaran que para el cristiano el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Recordarles también acerca de la humillación y la exaltación de Cristo por su obediencia. También les estaba diciendo que eran luminares en el mundo, que eran la sal de la tierra. Todo eso les estaba diciendo, y además les comentaba que deberían de proseguir al blanco, que se gozaran en el gozo del Señor Jesucristo. Y en este capítulo 4 les dice en este versículo, que es muy conocido por todos nosotros, que a veces es un poquito mal usado, que hoy lo vamos a ver, que es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él estaba diciendo que todo lo podían en Jesucristo, quien es el que los fortalecía. Y esta palabra que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los filipenses en aquel tiempo es también para nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz
Y esta palabra es para nosotros. Dile a tu hermano que está a un lado: esta palabra es para nosotros. Pon atención. Muy bien. Vamos a analizar ahí el versículo 10 de este capítulo 4. Dice la escritura: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Vemos la enseñanza que el apóstol Pablo le estaba dando en ese tiempo a los filipenses. Si analizamos, toda esta enseñanza aplica a nuestras vidas. Dice: en gran manera me gocé de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Él estaba gozándose, dándoles las gracias a la iglesia de Filipenses, porque era una de las iglesias que se había preocupado por ayudarle en las necesidades, en sus necesidades personales y en las necesidades para que pudiera seguir predicando el evangelio, para que él pudiera seguir avanzando en la palabra de Dios, en levantar iglesias y predicar el evangelio. Y él estaba gozoso y le decía: al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ellos querían ayudar, pero no es como ahora que hay transferencias o que hay bancarias, que hay depósitos de una manera muy rápida. En aquel entonces tenían que hacerlo de forma personal y no era fácil trasladarse hasta donde andaba el apóstol Pablo, levantando iglesias, predicando, evangelizando. Pero aún así se preocupaba esta iglesia por apoyar al apóstol para que no le faltara nada y la predicación del evangelio pudiera seguir, que él pudiera seguir haciendo sus viajes misioneros. Y luego dice en el verso 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es decir, se los estaba diciendo por agradecimiento, no porque esperaba recibir de ellos, sino les estaba dando las gracias. Era un hombre agradecido. Y nosotros también tenemos que ser así, hombres y mujeres agradecidos, primero con Dios y luego con nuestros semejantes, y especialmente con aquellos que nos hacen algún favor, nos brindan alguna ayuda. Es muy especial entender que debemos de ser agradecidos. Luego hay algo bien importante que nos debe de ayudar, nos debe de motivar a mantenernos en el camino del Señor. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. A veces, lamentablemente, en el camino del Señor, algunas personas, cuando se sienten atribuladas, cuando se sienten que hay escasez o que hay dificultad en su trabajo, en su provisión, muchas veces se apartan del camino del Señor. Y es al revés. Es al revés. Nosotros es cuando más tenemos que agarrarnos del Señor. Recordemos que la iglesia es nuestra familia espiritual. Nuestra iglesia es la familia espiritual. Por eso es que hemos implementado el primer domingo de cada mes el kilo de amor, donde todos los que podamos traer un kilo de alimento no perecedero para poder ayudar a los hermanos que están en necesidad. Y algunos de los que estamos aquí hemos recibido ayuda de la iglesia. Entonces debemos que entender que debemos de ser generosos. Y dice el apóstol Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Vemos de qué manera les estaba dando su testimonio. Les estaba explicando a la iglesia que él había aprendido, él había tenido esa experiencia personal de que a veces había pasado escasez, a veces había pasado abundancia, tenido abundancia, pero aún así seguía en el blanco, seguía el derecho, en el camino del Señor. Vamos a comparar estos pasajes con la traducción del lenguaje actual, por favor.
Vamos a Filipenses 4, verso 10 al 12, en el lenguaje actual. Iván, por favor. Dice allí en el verso 10: me alegra mucho que como hermanos en Cristo al fin hayan vuelto a pensar en mí. O sea, le daba gusto y les estaba agradeciendo que como hermanos en Cristo pensaran en Él. Por eso es que nosotros tenemos que tener y tomar esa enseñanza de que como hermanos, cuando alguien está en necesidad, debemos de apoyar de acuerdo a nuestras posibilidades para desarrollar la generosidad. Recuerden, somos una familia espiritual. ¿Qué somos? Una familia espiritual. Por eso es que nos llamamos hermanos, por la sangre del Cordero. Y un hermano ayuda al otro hermano. Y eso es lo que el apóstol le estaba diciendo: al fin hayan vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. Repito, era muy difícil en aquel tiempo llevar hasta donde él andaba y llevarle la ofrenda, llevarle la ayuda, pero lo hacían. Verso 11: no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Incluso él era fabricante de tiendas, trabajaba para sostener aún su ministerio, pero no menospreciaba la ayuda de los hermanos, no menospreciaba la ayuda de las iglesias, sino por el contrario, era agradecido y se lo estaba agradeciendo ahí. Dice: no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Verso 12: si bien sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. Había pasado por muchas experiencias, y aún así, aún cuando estaba en escasez, no abandonaba, no dejaba de predicar el evangelio. Cuando tenía abundancia, tampoco se olvidaba del Señor, como lamentablemente algunos hermanos. Llega a ser bendecidos, muchas veces vienen aquí, no tienen trabajo, se ora por ellos, son bendecidos, los bendice de tal manera el Señor que ya después no tienen tiempo para Él. Y eso es lamentable, es triste. Dice: sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Vea la enseñanza de este pasaje. El apóstol Pablo es un hombre que Dios usó de una gran manera. Sabemos que en un principio era el perseguidor acérrimo de la iglesia de Jesucristo, hasta que tuvo ese encuentro con el Señor y su vida fue cambiada, fue transformada. Y Dios lo inspiró tanto y recibió esa tanta sabiduría y tanta unción de parte del Espíritu Santo que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Y ahora sí, vamos a entrar en el verso 13, por favor. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra Cristo, eso sabemos, viene del griego que significa ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Redentor, aquel que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. El poder, hermanos, el poder está en Cristo, no en nosotros. Fíjense bien, Cristo es el que nos da el poder, nos da la fuerza, nos da la sabiduría, nos da el carácter para resistir, para aguantar, para enfrentar cualquier circunstancia o prueba que estemos viviendo o atravesando, siempre y cuando creamos en Él, confiemos en Él y lo obedezcamos totalmente, es decir, en todo y en todas las áreas de nuestra vida debemos de someterlas a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si dependemos totalmente del Señor Jesucristo, si sometemos nuestras vidas a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, entonces Él nos dará las fuerzas y el respaldo necesario para salir victoriosos en cualquier prueba que estemos atravesando.
porque el poder está en Cristo. El poder está en el Señor Jesucristo. El poder es del Señor Jesucristo, no es nuestro. Dependemos de Él. Él por su misericordia nos respalda para que nosotros salgamos victoriosos en las pruebas, si nosotros estamos obedeciendo su palabra. Mire, vamos a Hebreos 5, verso 8, por favor. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Para quién llegó a ser el autor de la salvación? Para todos los que le obedecen. De igual manera, Él respalda con su poder, Él respalda con su fuerza, Él nos respalda y nos da su autoridad a los que le obedecen. A los que le obedecen. Y lamentablemente esta palabra muchas veces es utilizada como si fuera un amuleto, que cualquier persona que diga todo lo puede en Cristo y ya se hacen las cosas. Pero no es así, hermanos. No es así, no obra de esa manera. Vamos a comparar estos versículos que acabamos de leer con la traducción del lenguaje actual también, por favor. Hebreos 5, 8 al 9 en el lenguaje actual. Aunque Él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Mire, Él era el hijo de Dios. Recordemos que Él, siendo como Dios, se despojó de su lugar, de su realeza, dejó su lugar en el trono, se hizo semejante a los hombres, y una vez en condición de hombre, dice la palabra, que se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Y dice, aunque era el hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Vemos que Él nos está dando el ejemplo de obediencia. Vaya poniendo mucho cuidado a lo que nos va a decir la palabra. Así una vez que Cristo hizo todo, en el verso 9, así una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que le obedecen. De igual manera, repito, Él respalda, respalda con su poder, ayuda, fortalece con su poder a todo aquel que le obedece. Por eso debemos de comprender que esto no es como un amuleto, decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú no obedeces la palabra, si tú no obedeces la voluntad del Señor Jesucristo, si tú no sometes toda tu vida, todas las áreas de tu vida, Él no está comprometido a respaldarte. Porque Él dice la palabra que Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él pagó el precio por todos, pero desafortunadamente no todos quieren obedecer su palabra. Desafortunadamente no todos quieren adorarle, no quieren honrarle como Dios. Desafortunadamente no todos quieren someterse o quieren rendir su vida al Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que entender bien esto. Si queremos que el poder de Dios nos respalde cuando estemos en pruebas, cuando estemos en dificultades, debemos de entender que debemos de confiar en Él, debemos de creer en Él, pero sobre todo debemos de obedecerle en todas las áreas de nuestra vida. Debemos de obedecer su palabra y debemos de obedecer su voluntad. Vamos a Mateo, vamos a ir a Filipenses 2, verso 5. Como vimos ahí en el pasaje que leímos, nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, aprendió obediencia. Y aprendió a ser obediente al Padre hasta la muerte. Mire, vamos a Filipenses capítulo 2, verso 5, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire lo que hizo el Señor. Dice la palabra que Él se despojó de toda su realeza, de toda su majestad, y se hizo semejante a los hombres, y que una vez estando en semejanza de hombre, se humilló a sí mismo y aprendió a ser obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y a raíz de esa obediencia, Dios lo honró, Dios lo exaltó a lo máximo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que estamos en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por esa razón Dios lo levantó, Dios lo honró y le dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que es sobre todo nombre, sobre toda potestad, sobre toda enfermedad, sobre todo. Por esa razón el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos algo muy importante. Mire, vamos a Mateo capítulo 28 verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿En dónde le fue dado todo el poder? En el cielo y en la tierra. Mire, de Él es el poder. El poder radica en Cristo, no en nosotros. Él nos respalda por su misericordia y por su amor. Nos respalda si nosotros creemos en Él, confiamos en Él y sometemos todas las áreas de nuestra vida a su palabra y a su voluntad. Verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué les ordenaba el Señor? Que fueran y hicieran ¿qué? Discípulos, y que les enseñaran a guardar todo lo que Él había ordenado, es decir, su evangelio. Y si nosotros guardamos su palabra, hay una promesa para todo aquel que guarda y obedece su palabra, que Él estará con nosotros hasta el fin de ¿qué? Del mundo. Vamos a comparar este versículo en el lenguaje actual, por favor. Mateo 28, verso 16 al 20. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Cuando se encontraron con Él, lo adoraron, aunque algunos de ellos todavía dudaban de que realmente fuera Jesús. Mira, aún ellos mismos dudaban. Verso 18. Pero Él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar todo el universo. Todo el universo. O sea, el verso 19: ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enséñenles a ¿qué? A obedecer. Y es lo que tratamos de hacer. Lo que dice la palabra, que ustedes, nosotros aprendamos a ¿qué? A obedecer lo que el Señor dijo, si queremos tener el respaldo de su poder cuando nosotros atravesemos pruebas o dificultades. Repito, no es un amuleto,
No es magia que dice cualquier persona, todo lo puedo en Cristo y me fortalece. No. El Señor Jesucristo solamente respalda con su poder, por su amor y su misericordia, a todo aquel que cree en Él, que confía en Él y que le obedece. Por eso a veces encontramos lamentablemente cristianos que en las pruebas desertan de las filas del Señor, porque no han rendido toda su vida al Señor y no sienten el respaldo del Señor, no sienten ese poder que le ayude a sobrellevar las cosas. Y dice Él muy claramente: enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Es importante 3 principios: creer plenamente en el Señor, confiar plenamente en Él y obedecer totalmente su palabra y su voluntad. Y entonces ahora sí podemos experimentar el respaldo de su poder en cualquier prueba, en cualquier dificultad y en cualquier tribulación. Podremos decir ahora sí: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repito, no es una fórmula mágica que cualquier persona pueda utilizar. Por eso a veces mucha gente se decepciona. Esta palabra fue dada por el apóstol a los cristianos, a los creyentes de la iglesia de los Filipenses. Y de igual manera esta palabra es para todo cristiano, para todo el cristiano de todo el mundo, para todos los cristianos de todo el mundo, que creen, que confían y que obedecen al Señor. Qué importante es que nosotros también analicemos esto. Regresemos a Filipenses 4, verso 14, por favor. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Le está hablando a la iglesia. Recuerden que les daba las gracias porque le habían mandado. Hubo un tiempo que quizás no pudieron enviarle, pero luego tuvieron la oportunidad de enviarle y lo hicieron. Y aquí dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Él decía: no tengo necesidad ni quiero que me estén sacar provecho de ustedes, pero sí les agradezco y qué bueno que se hicieron partícipes conmigo en mi tribulación. Verso 15: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, mire lo que dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Quizás por eso tomó cariño, no interés en la iglesia, porque ya se los dijo: estoy acostumbrado a esto y a esto, pero quiero que su vida tenga fruto. Y creo que por eso les tuve mucho cariño, porque veía cómo se esforzaban en ayudarle en las necesidades propias del evangelio, en sus viajes misioneros, y que muchas iglesias que aún él había levantado, ninguna de ellas se había preocupado por ayudarle a que el evangelio siguiera predicándose. Por eso estaba muy agradecido con esta iglesia y las trata de una manera muy especial. Claro que amaba a todos, pero sabía reconocer el esfuerzo de unos y de otros. Y en este caso, la iglesia de los filipenses se habían esforzado siempre por cubrir y ayudar las necesidades del apóstol. Dice ahí el verso 16: pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Vea, aún hasta otra ciudad, hasta allá lo buscaban y le llevaban. ¿Para qué? Para que el evangelio siguiera corriendo, el evangelio se siguiera predicando. Verso 17: no es que busque dádivas, mire, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, no es que quiera que me sigan mandando ofrendas,
No es quiero que me sigan mandando, no es eso, sino quiero que su vida tenga fruto. Porque la ofrenda que tú das, que yo doy, que damos todos para apoyar el evangelio del Señor Jesucristo, es agradable a Dios. Es como olor fragante, porque Él sabe para lo que tú estás dando. Él sabe cuando tú das tu kilo de amor para ayudar al necesitado. Nunca te decimos a quién le damos y a quién no. Simple y sencillamente le damos al necesitado. Y primeramente los de la iglesia. Y ustedes, quizás algunos de ustedes lo han experimentado. Porque tratamos de no hacer acepción de personas. El que está enfermo, el que se queda de repente sin trabajo, el que no, tratamos de hacerle llegar de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo a lo que se reúne. Por eso te animamos a que tú seas generoso, porque nunca sabemos cuándo necesitaremos de los demás. Recuerda que somos una familia ¿qué? Espiritual. Bien, seguimos leyendo. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio que acepto, es decir, aceptado por Dios, agradable a Dios. Repito, tus ofrendas, mis diezmos, tus diezmos, cuando tú lo das de corazón para ayudar el evangelio, es una ofrenda agradable a Dios. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y por esa razón les da esta promesa en el verso 19. Les explica por qué. Querían que si ellos estaban en su corazón, siguieran apoyando el evangelio, porque si ellos apoyaban el evangelio, la promesa del verso 19 se cumpliría en su vida. ¿Cuál es esa promesa del verso 19? Leámosla. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y este es otro verso que a veces también se trata de usar como amuleto. Si yo no he agradado a Dios, si yo no he sido obediente a Dios, si yo no he confiado en el Señor Jesucristo, si yo no he sometido todas las áreas de mi vida al Señor Jesucristo, pues menos voy a dar para su obra. Entonces, ¿cómo quiero que Dios derrame de su bendición? ¿Cómo quiero que Dios me honre si yo no lo honro? Y dice aquí muy claramente el verso 19, mi Dios pues suplirá. Le estaba diciendo a los filipenses que se habían preocupado por dar para que él pudiera seguir viajando a levantar más iglesias. Le estaba diciendo todo lo que ustedes han hecho, todo el esfuerzo que ustedes han hecho por dar para que yo continúe llevando el evangelio del Señor, es una ofrenda agradable a Dios. Por lo cual mi Dios les suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El verso 20, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, amén. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, amén. Vamos a comparar estos con la versión actual también, por favor. Dice, sin embargo, fue muy bueno de parte de ustedes ayudarme en mis dificultades. Él estaba diciendo, estoy bien, estoy acostumbrado a vivir en escasez, a vivir en abundancia. Estoy acostumbrado a pasar hambres y a estar lleno. Estoy acostumbrado a vivir en opulencia y vivir en pobreza. Pero sin embargo, fue muy bueno de parte de ustedes ayudarme en mis dificultades. En otras palabras, no menospreciaba la ayuda. Fue muy bueno que se preocuparan. ¿Por qué? Lo dice el 15. Al principio, cuando comencé a anunciar la buena noticia y salí de Macedonia, los únicos que me ayudaron fueron ustedes.
los de la iglesia en Filipos. Ninguna otra iglesia colaboró conmigo. Verso 16. Aunque cuando estuve en Tesalónica y necesité ayuda, más de una vez ustedes me enviaron lo que necesitaba. Vea el agradecimiento del apóstol Pablo para con esa iglesia. Por eso es que los bendice de esa manera, dando esta palabra: les aseguro que mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué les daba esa palabra de bendición? Porque ellos habían sido ¿qué? Generosos. Se habían preocupado por sus necesidades para que siguiera predicando el evangelio. Por eso es que tus ofrendas, tus diezmos, con generosidad que tú das para que la obra de Dios siga creciendo, siga manteniendo, es una ofrenda de olor agradable a Dios. Y dice ahí el verso 17: no lo digo para que ustedes me den algo, sino para que Dios les tome esto ¿en qué? En cuenta. Para eso. Decía, pues yo trabajo con mis manos, yo estoy bien, yo estoy acostumbrado, estoy entrenado a tener hambre, a estar lleno, a estar vacío, a estar lleno, a vivir en escasez, a vivir en abundancia. Pero qué bueno que participen en que el evangelio se siga predicando, porque Dios les tomará en cuenta esto. Verso 18: Epafrodito me entregó todo lo que ustedes me enviaron, y fue más que suficiente. La ayuda de ustedes fue tan agradable como el suave aroma de las ofrendas que Dios acepta con agrado. Tus ofrendas, cuando y no lo digo como dice el apóstol Pablo, para que tú des, lo digo para que tú entiendas el evangelio, que si tú eres generoso con la obra del Señor, el Señor dice ahí que las verá con agrado. Y dice que son agradables como el suave aroma de las ofrendas que Dios acepta con agrado. Cuando tú das tus ofrendas, tus diezmos con gozo, con alegría, en obediencia, es una ofrenda agradable a Dios. Y Dios está esa promesa de parte de Dios, que Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mira, pero para eso tenemos que cumplir esos principios: creer plenamente en el Señor, confiar plenamente en el Señor Jesucristo, obedecer, someter todas las áreas de nuestra vida a su palabra y a su voluntad. Tenemos que hacerlo, y todas esas promesas de Dios serán derramadas sobre nuestra vida. Verso 19: por eso de sus riquezas maravillosas mi Dios les dará. Vea con qué confianza. Por eso de sus riquezas maravillosas mi Dios les dará. ¿Cómo serán las riquezas de Dios? ¿Limitadas? Quizás si le pedimos mucho se le terminará. Dice que son ilimitadas. Dice: por eso de sus riquezas maravillosas mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta. Pero para recibir esta promesa, ¿qué necesitamos cumplir? Número 1, creer plenamente en el Señor Jesucristo. Número 2, confiar plenamente en el Señor Jesucristo. Número 3, obedecer plenamente su palabra y su voluntad. Y entonces veremos todo esto. Dice: Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta. Verso 20: que todos alaben a Dios nuestro Padre por siempre jamás. Eso es lo que debemos de hacer: siempre dar gracias, siempre adorarle, aún en la tribulación, aún en la prueba, aún en la dificultad, aún en la enfermedad. Debemos de alabar a Dios, debemos de honrar a Dios. Recordemos a Pablo y Silas cuando estaban presos. Los azotaron, los golpearon, los amarraron en el calabozo de más adentro con las ratas, en la humedad y todo. Pero ellos no se entristecieron y empezaron a renegar, sino dice la palabra de Dios que empezaron a ¿qué? A adorar y alabar al Señor. Y Dios se agradó tanto de esa ofrenda de alabanza
que hizo que los cimientos de la cárcel se cimbraran, los barrotes de la celda se abrieran, las cadenas de sus manos se cayeran, las cadenas de sus pies se soltaran y fueron abiertas la cárcel para que ellos fueran libres. ¿Cómo? Adorando y alabando a Dios. Por eso la recomendación final dice: alaben a Dios nuestro Padre por siempre. ¿Cuándo debemos de alabar a Dios? Siempre, en las buenas y en las malas. Tenemos que agradar a nuestro Dios, alabarle con todo nuestro corazón. Hermanos, tenemos que creer, repito, tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que obedecer en todas las áreas de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces podremos decir confiadamente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, oh Dios, por esta palabra, por este hermoso mensaje, Señor, que el apóstol Pablo dio a los filipenses y que hoy nos lo está recordando. Gracias, Señor, porque nos has recordado para recibir todas estas promesas. Necesitamos creer plenamente en ti. Necesitamos confiar plenamente en ti. Necesitamos rendir a tu autoridad todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos obedecer tu palabra y tu voluntad. Y entonces todas estas promesas serán realidad en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Y ahora sí podremos decir con toda confianza: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, que es lo mejor. No hay nada mejor que estar en ti, Señor. Gracias por habernos escogido, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestros errores. Tú ofreciste tu vida por nosotros, te diste por nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por amarnos tanto. Muchas gracias. No tenemos con qué pagarte. Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra y a tu voluntad, a confiar y obedecerte en todas las áreas de nuestra vida, para que tu gracia, tu poder, tu amor y tu misericordia siempre nos respalden. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Aleluya. Gracias, Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Todo honor y toda gloria es para ti. Amén y amén. Ponte de pie, por favor. Vamos a adorar al Señor.